Estimados alumnos, junto con Saludar, hoy veremos la clase de reumatología. Lo primero que vamos a revisar a continuación va a ser los temas de epicondilitis y epitrocleitis. Recuerden, ambas causas son mecánicas, prácticamente es por el sobreuso de estos músculos, ¿ya?, que corresponden a los extensores de la muñeca o los flexores de la muñeca. ¿Ya? Como parece acá, el compromiso va a ser en extensores de la muñeca cuando hablamos de una epicondilitis, que es lo mismo que un codo de tenista, y flexores de la muñeca, que es medial, que se conversa también como la epitrocleitis o codo del golfista. El diagnóstico es clínico, en el fondo basta prácticamente que cuente la historia y que tenga dolor a la palpación de la zona de inserción de estos músculos, y el tratamiento va a ser con una epicondilera, también llamada banda de descompresión, que se pone en la zona de inserción de estos músculos, más el uso de analgésicos. Tendinitis y entesitis. Las definiciones en general corresponde, en primer lugar, la tendinitis, la inflamación de una cuerda tendínea, ¿ya?, la parte final de un músculo, y la entesitis es la inflamación en la zona de inserción proximal del músculo. O sea, es cuando el músculo está insertado pero no su tendón. ¿Ya? Las causas de cualquiera de estas dos en general son bien variadas. En el área de las tendinitis tenemos principalmente los mecanismos repetitivos en general, o hacer, se podría decir, fuerzas mal hechas. Ejemplo clásico es comenzar a entrenar en el gimnasio con mucho peso, por ejemplo, un día, ¿ya?, después salir bien hinchado y con mucho dolor en la inserción de los bíceps, típicamente. Las entesitis, por otro lado, se pueden presentar en distintos lugares. Conversamos recién de una, que serían las entesitis en el fondo del codo del tenista y del golfista. ¿Ya? Son más entesitis que tendinitis. Y también se pueden apreciar en patologías que son autoinmunes, sobre todo las espondiloartropatías seronegativas, dentro de ellas la espondilitis anquilosante. La clínica es prácticamente dolor, dolor a la palpación de la zona comprometida en las tendinitis, y también dolor funcional. Diagnóstico es clínico. Sin embargo, si es que tienen alguna duda en cuanto a que no están seguros cuál es el músculo comprometido o si el diagnóstico está adecuado o no, también se puede realizar una ecografía de superficie. ¿Mm? Y el manejo de cualquier tendinitis y entesitis corresponde a el uso de AINES y reposo. ¿Ya? En algunas ocasiones también férulas o tratamientos ortopédicos que pueden ser útiles. ¿Mm? Cervicalgia, cervicobraquialgia, dorsalgia, algias. Bueno, en general dolor de línea media, posterior y superior, tiene causas bien similares. Casi siempre va a ser por causa mecánica. Esto quiere decir realizar una fuerza en la cual ustedes no están preparados o el paciente no está preparado para hacer, tanto porque la fuerza es muy grande como porque su estado físico o su estado muscular previo no es muy bueno. Por lo mismo, la causa es típicamente mecánica. Esto quiere decir contractura de los músculos paravertebrales o contracturas musculares, por ejemplo, a nivel del músculo trapecio. ¿Mm? La clínica va a depender del lugar de la lesión. Obviamente, si es que tengo una lesión a nivel del cuello, voy a tener dolor para realizar movimientos del cuello de flexo-extensión o de rotación, ¿ya?, o abducción también. El estudio, bueno, esto es muy similar también a los lumbagos que ya hemos visto antes. El estudio va muy de la mano con la presencia o no de síntomas de alarma. Esto quiere decir que los síntomas de alarma me obligan a estudiar al paciente con imagenología. ¿Qué síntomas de alarma podemos encontrar? Algo que vamos a nombrar y yo creo que va a ser repetitivo para el resto de las diapositivas donde mencionemos lo mismo. Vamos aquí. En general, una edad avanzada, ya mayor a 65 años. La duración, igual que el lumbago, que sea mayor a 3 meses. Que esté asociado a compromiso neurológico. Que presente antecedentes de cáncer, o obviamente, voy a escribirlo acá al lado, disminución del peso, fiebre, o también
uso de corticoides de forma crónica. Y claramente, también si es que el paciente se golpeó, es un síntoma de alarma que obliga a estudiarlo. Antecedente de trauma. Dolor nocturno también sería importante estudiarlo, ¿ya? Porque puede corresponder a alguna lesión ósea benigna. Dolor nocturno. Que las lesiones óseas no importan mucho hoy día, pero recuerden, se llama osteoma osteoide. La imagenología para estudiar esto en realidad depende mucho de los antecedentes que tengamos, pero típicamente va a corresponder acá el estudio con resonancia magnética, que es lo mejor para ver partes blandas, a menos que sospeche un traumatismo, en el cual voy a estudiar preferentemente con un TAC. Tratamiento, en realidad, cuando es por compromiso mecánico, o sea, cuando es una cervicobraquialgia por contractura de los músculos, el tratamiento es reposo, AINES y relajantes musculares, similar a un lumbago. En general, el fármaco utilizado acá es la ciclobenzaprina como relajante muscular de elección. Artrosis nuevamente aparece en nuestra pantalla, ya lo vimos en Traumato, o si es que no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en Traumato. Las causas de artrosis en general son degenerativas, en el fondo tiende a ser relacionado con la edad avanzada, ¿ya? Aparte de esto, algo que no quiero que olviden es que cualquier solución de continuidad en las carillas articulares puede desarrollar artrosis, por lo tanto, antecedentes de trauma en el fondo local, antecedentes traumáticos. Ok, vamos a mencionar los lugares frecuentes. Recuerden que las zonas más frecuentes son aquellas zonas que resisten más peso, ¿ya? Esa es como la teoría. Sin embargo, hay zonas que no resisten peso o que no tienen peso a su peso, a articulaciones que no tienen peso que resistir, pero que igual dan artrosis. Hablemos de las de peso primero, que son las rodillas y las caderas. Rodillas y caderas. Luego tenemos las manos, y recuerden que las manos son las interfalángicas distales, ¿ya? Y aparte en la mano está la risartrosis, que es la artrosis de la primera articulación carpometacarpiana. Bueno, la clínica de una artrosis, ¿cuál es? Es dolor a la actividad. Acá hay algo que hay que hacer diferencia en esta clase, que en traumato en general no se hace mucho, porque en traumato no se ve artritis reumatoide. Pero este paciente va a tener en general rigidez de menos de 10 minutos, matinal, ¿ya? Aquí hay que hacer bien el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Va a presentar, además de esto, dolor con movimientos, ¿ya? Y este dolor empeora con movimiento. Dolor con movimientos que empeora. Que empeora en el día. ¿Claro? Esas son como características bien importantes, ya que la artritis reumatoidea es como todo lo contrario. Tiene una rigidez mucho mayor y aparte el dolor empieza a disminuir a lo largo del día. El resto de las características las vamos a ir hablando mientras vamos viendo la clase. En la imagenología, el examen de elección acá es la radiografía. No olviden que hay signos que pueden indicar una artrosis, sobre todo en las avanzadas. Voy a escribirlo acá a ver si me sale bien. Los lugares o los hallazgos radiológicos que se pueden encontrar van a ser la disminución de el espacio interarticular, segundo lugar la esclerosis subcondral, en tercer lugar encontramos la presencia de osteofitos, y en cuarto lugar encontramos también los quistes
o geodas subcondrales. Como pueden apreciar en esa imagen, ¿ya? Donde se ve disminución del espacio interarticular, se ve también esclerosis subcondral, las geodas no se ven mucho y puede haber un osteofito ahí, sobre todo en la rodilla del lado derecho, ¿ya? A nivel de la zona sobre la inserción en el fondo, donde está ahí entre la tibia y la fíbula, ¿ya? O peroné. Tratamiento de la artrosis es un tratamiento escalonado que tiene medidas que no son farmacológicas y otras que son farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, lo más importante sería, en el fondo, no fármacos. Sería la dieta y ejercicio. ¿Ya? Acá es importante mencionar también que la artrosis muchas veces no está relacionada con la sobrecarga como en las manos, sino que también tiene que ver con un estado inflamatorio crónico. Y esto lo provoca muchas veces la obesidad. Por lo tanto, la dieta sirve. Y los ejercicios ojalá sean de fortalecimiento muscular. ¿Ya? Y los fármacos son en orden, en el fondo. Fármacos se dan en orden según escala del dolor, ¿ya? Porque su objetivo es disminuir el dolor principalmente. Acá se usa acetaminofeno o paracetamol. Se usan AINES o se usan opiáceos. Ese es como el orden: paracetamol, AINES y opiáceos. En opiáceos se habla de tramadol, ¿ya? En AINES, cualquier AINES, ¿ya? Ahora, una cosa importante: existen los inhibidores de la COX-2. Estos inhibidores en el fondo de la COX-2, como el celecoxib, si bien evitan efectos gastrointestinales, son más caros que los AINES comunes, como el ibuprofeno, y al mismo tiempo su efecto benéfico es mucho más caro en realidad que indicar ibuprofeno con algún protector gástrico. Por lo tanto, quizás no vale mucho la pena comprar estos fármacos. ¿Vale? Artritis por cristales, gota. Bueno, este es un tema más interesante. Las causas de artritis por gota, en el fondo, o la enfermedad gotosa, es principalmente por una poca excreción de ácido úrico o por una sobreproducción de este. ¿Ya? Poca excreción de ácido úrico correspondería en el fondo a el uso de tiazidas. ¿Ya? En el fondo acá, disminución del ácido úrico, tenemos diuréticos, tenemos también la falla renal y la sobreproducción del ácido úrico. Bueno, el tratamiento que se trata de manejar acá es las carnes, el alcohol, ¿ya? Bueno, mariscos, pescados también lo aumentan, y drogas citotóxicas. Recuerden que el ácido úrico es un componente que debería estar de forma intracelular. Por lo mismo, si tengo citotóxicas, drogas citotóxicas, voy a romper células y voy a hacer que se libere ácido úrico. Ok, la clínica de la artritis por gota, en el fondo, va a ser la presencia de una artritis, típicamente en la primera articulación metatarsofalángicas, que tiene como nombre podagra. ¿Ya? El diagnóstico de esto, ¿ya? Muchas veces va a ser clínica. Solamente la clínica basta para hacer el diagnóstico. Sin embargo, cuando les lleguen a preguntar cuál es el examen de elección, en realidad el examen de elección acá correspondería a la artrocentesis. ¿Ok? ¿Qué cosa llama la atención en la artrocentesis? Llama la atención la presencia de unos cristales, ¿ya? Que tienen birrefringencia de elongación negativa cuando se miran con la microscopía de luz polarizada. Bueno, en este sentido, ¿cuáles serían esta birrefringencia de elongación? Yo antes decía que eran de color amarillo, pero tanto los con birrefringencia de elongación negativa o positiva pueden ser amarillos o azules.
Acá, en general, la forma de verlo sería como esto. Son unas agujas de esta manera. Son así, bien delgaditos. El primero me quedó medio feo. Esa es la forma de ver un cristal de ácido úrico. Y voy a escribir de inmediato cómo se ve un cristal de pirofosfato de calcio para que hagan la diferencia. Este es de la siguiente manera. Es un rombo. ¿Ya? Quizás no así, más alargado, pero son un poco más grandes. ¿Mm? Ok. Una vez que tengan el tratamiento esto, o sea, el diagnóstico esto, el tratamiento de este paciente va a depender mucho de si el episodio es agudo o crónico, en el fondo. La crisis aguda propiamente tal se maneja en primer lugar con reposo y dentro de los fármacos que pueden usar está siempre número 1 AINES, después viene la colchicina y después el uso de corticoides. Esto no hay que olvidarlo. Siempre preguntan la colchicina, no sé por qué. En cambio, si el paciente ya no está con la crisis aguda y ha tenido al menos 2 episodios de gota en menos de un año, ¿ya? Ojo con esto, el crónico se indica acá cuando tengo al menos 2 episodios agudos en menos de un año, claro, o tengo un episodio más tofos gotosos, o asociado a tofos gotosos, que son como unas tumoraciones de ácido úrico, debería haber un tratamiento crónico. Este tratamiento crónico va en el fondo orientado a disminuir la sobreproducción de ácido úrico, ¿ya? Obviamente tratar la poca excreción de este si es que está, y se realiza con cambios del estilo de vida, o sea, evitar el alcohol en primer lugar, evitar los asados, bueno, evitar comer cosas que le suban el ácido úrico. Además de esto, ojalá asista con un tratamiento para hipertensión con tiazidas que se cambien por otro antihipertensivo. Aparte de esto están los fármacos que van orientados a disminuir la cantidad de ácido úrico. El más utilizado es el alopurinol, ¿ya? Que recuerden, no se puede usar o no se usa, no se debería usar en episodios agudos. Y el otro es el probenecid. Claro que este último actúa principalmente como uricosúrico. Por lo tanto, hay que tener ojo con él, ya que si un paciente tiene litiasis por ácido úrico, este podría empeorar la litiasis por ácido úrico. Está contraindicado en esos pacientes. Artritis por cristales, segunda parte. En este caso vamos a hablar de las artritis por pirofosfato de calcio, que también se conoce como pseudogota. En general las causas acá es principalmente idiopática. No hay sobreproducción no hay disminución de la eliminación o exceso como en la anterior, que eran varias causas tipificadas, sino que aquí podemos hablar de las idiopáticas o de metabólicas. ¿Ya? Las metabólicas se conocen como las 3H. 3H que voy a escribir a continuación. Una H de hiperparatiroidismo, hiper-PTH. Otra H de hemocromatosis. Que no hemos hablado mucho de esta enfermedad y tampoco lo vamos a hacer. Y la otra H que es de hipomagnesemia. Que esto es algo nuevo que encontré y que puede ser útil. Otras causas que pueden presentar artritis por pirofosfato de calcio va a ser asociación familiar en el fondo y también antecedentes de traumatismo, sobre todo en rodillas. Clínica. La clínica puede ser de dos maneras. Uno es la condrocalcinosis, que es la clasificación de cartílagos de la rodilla. ¿Ya? Se puede ver en radiografías. Aquí vamos a escribir esto. Se ve en radiografías. Y la otra es la pseudogota, que es el episodio agudo. ¿Ya? En realidad la pseudogota correspondería a la primera causa de artritis aguda, ¿ya? En adulto mayor. Bueno, aquí primera causa de monoartritis
aguda en adulto mayor. Esto en general aparece en las muñecas y en las rodillas, por si acaso. El diagnóstico de confirmación se hace con una artrocentesis en la cual se puede ver a la microscopía de luz polarizada cristales, ¿ya?, que son romboídeos y con birefringencia de elongación positiva. Recuerden, romboídeos con forma de un volantín, ¿ya?, de un cometa. Así. Qué horrible me queda mi rombo, pero no importa. Soy pésimo para el Pictionary. Más encima ni siquiera lo puedo pintar bien porque el programa no me deja. Ya, no importa. Se entiende que es un rombo. Tratamiento de esto es con reposo y AINES para el episodio agudo, similar a la gota. Ahora, si tiene una condrocarcinosis, a veces no es necesario tratarlo porque solamente va a ser un hallazgo y se observa. No hay tratamiento crónico, a menos que tenga una causa que pueda ser reversible, como sería el hiperparatiroidismo, el cual se opera. ¿Ya? Se hace una cirugía en el fondo de paratiroides, por ser un adenoma productor de PTH.